Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a un capítulo de Sanamente. Tenemos siempre unas conversaciones fascinantes que les vamos a presentar ahora. Hoy vamos a hablar otra vez con una de nuestras favoritas de la temporada pasada, que es Nazaret Castellanos, neurocientífica, investigadora de la Universidad Complutense, que esta vez nos trae el tema de las sensaciones y el valor de los sentidos para poder gestionar e impactar para bien nuestras emociones. Además vamos a estar con Rocío Mayol, psicóloga clínica y académica de la Universidad Alberto Hurtado y de la Universidad de Chile, y con ella vamos a hablar de un tema que hemos dejado debajo de nuestra alfombra hasta ahora, y es la psicosis. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo identificarla? Un tema muy importante. Esto y tanto más en este capítulo que recién comienza de Sanamente. La naturaleza, ya sabemos, no solo nos ayuda a sentirnos mejor en general, sino que también puede tener un rol clave en la recuperación hospitalaria. Un huerto comunitario, juegos y actividades al aire libre son solo algunas de las instalaciones disponibles en el Hospital San Borja, que tiene un jardín terapéutico. ¿Cómo funciona y cuál es la ventaja de sanarse al lado de un jardincito? Se lo contamos en la siguiente nota. Hace 8 meses que Luisa es visita frecuente en el Hospital San Borja. Su hija Catalina tiene síndrome de Down y en medio de la pandemia le diagnosticaron catatonia, una condición poco común que afecta el movimiento y el habla. Ella siempre tenía una mentalidad de 5 años, pero dentro de la enfermedad retrocedió a 3 años. Y ella retrocedió por completo. Aprendió de nuevo a caminar, a comer. Cuando ella llegó acá, las primeras semanas fue muy difícil porque tuvimos que tener el desapego. Sin embargo, un espacio del hospital les permitió sobrellevar la situación de mejor manera. Y de repente veníamos acá a tomar oncecita, el aire no me dejaba tocarla, pero el aire me decía, mamá, mira, y yo miraba arriba los árboles y la veía ella totalmente relajada. Y de repente, en la tarde, los pajaritos, escucharla, y ella me decía, y me empezó a dejar un día para otro a tocarla. Podíamos empezar a caminar. Terreno baldío que gracias a Jardines Sanadores se convirtió en áreas verdes en este espacio hospitalario, iniciativa que ya se ha realizado en Santiago y otras localidades y que existe desde 2019 en este hospital. Ahora es un encuentro de dos mundos en que la naturaleza se mezcla con el concreto. Lo que nosotros estamos tratando es que la naturaleza sea un espacio y una infraestructura hospitalaria tal como lo puede ser una sala de espera, una sala kinesiológica o una sala de recuperación. Nosotros no teníamos este espacio y la verdad que se nota la diferencia de un paciente que está iniciando sus terapias en un lugar físico, por ejemplo en 4 paredes blancas con las luces artificiales, a un paciente que ocupa este lugar. Gracias a un diagnóstico físico, social y clínico en el lugar, se pueden construir jardines terapéuticos como este, que disminuyen el estrés y aumentan la sensación de bienestar en los pacientes, funcionarios y visitas. Todo pensado para reflejar el paso del tiempo en los árboles y plantas, una noción que a veces se pierde al estar internado y que se recupera al interactuar con la naturaleza. El área sensorial que vemos a continuación es un área que se creó con distintas especies que pudieran producir olores, sabores, texturas, todo es comestible, en el fondo ojalá todo pudiera ser aprovechable también. Al fondo también se crearon juegos musicales también para poder estimular sensorialmente el oído. He visto a sus compañeros que han pasado en estos 8 meses, porque han sido muchos niños, han corrido, han jugado. Arriba me dicen, hoy día me toca regar las plantas. Y así, cada uno tiene una responsabilidad y lo disfruta. Me ayuda como a entretenerme, a no aburrirme, como para pasarlo bien. Un huerto autogestionado, talleres de pintura e incluso un columpio de acceso universal al aire libre son algunos de los elementos importantes en el camino de la recuperación física y psicológica que están al servicio de los pacientes. Los niños principalmente, nosotros logramos que ellos estén, por ejemplo, mucho más motivados porque están en un lugar abierto, porque están a la luz del día,
mejora mucho el comportamiento, la conducta. Por ejemplo, en las terapias psicológicas o con terapia ocupacional, como están en un lugar de juego, para ellos no es tanto terapia, no se nota como una terapia tan estructurada como lo que nosotros podemos otorgarles quizá en otros ambientes. Lugares como estos, donde se hacen terapias normales de hospitalaria, pueden reducir la cantidad de días cama necesarios, pueden reducir la cantidad de medicamentos necesarios y por lo tanto generar un ahorro público que hay que valorizar, por supuesto. Esto no se puede cambiar, es algo muy lindo que hay acá y es una dicha que estos niños puedan tenerlo, porque realmente los niños, los jóvenes o los adultos también necesitan un lugar así para poder despejarse, tomar aire y volver a renacer, porque esto a uno le da energía, la naturaleza le da mucha energía. Pequeñas interacciones como el canto de un pájaro o el sonido de las hojas son las que impactan en la salud mental de un ecosistema de personas que, al igual que el jardín, en comunidad, trabajan en sanarse. Todo lo que pasa a nuestro alrededor, los nuevos olores, los nuevos sabores, las nuevas experiencias, lo conocemos finalmente a través de nuestros sentidos. Los sentidos son la manera en la que nos hacemos del mundo que nos rodea. Son herramientas que muchas veces no estamos utilizando de manera consciente, algo automático. Existimos, ¿no? Pero ¿cuál es el poder que podrían tener estas mismas herramientas si nosotros las activamos a favor de nosotros mismos y empezamos a instrumentalizarlas para sentirnos mejor? ¿Qué pasa cuando el cerebro logra identificar cómo está reaccionando a ciertos estímulos? Para hablar sobre cómo impactan las sensaciones, los sentidos, las experiencias sensoriales en nuestras emociones y en nuestro bienestar, hoy día estamos nuevamente con una ya invitada de Sanamente de la temporada anterior, Nazaret Castellanos, neurocientífica e investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, que hoy día nos entrega otra perspectiva. Nazaret, muchas gracias por estar con nosotros en Sanamente. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Quisiera partir sobre lo general, y es como, ¿realmente podemos usar de una manera distinta nuestros sentidos a favor de nuestro bienestar? Pues sí, absolutamente. Y en concreto, pues algo que estudio yo en el laboratorio es el impacto que tiene la respiración nasal y por tanto el olfato, ¿no? Es un sentido que hemos perdido, entre otras causas, porque la mayoría de la población somos respiradores bucales. Por tanto, inspiramos por la boca y solemos taponar o disminuimos mucho la cantidad de aire que entra por la nariz. Entonces estamos perdiendo muchísima información que sin duda alguna es valiosísima. Ahora, ¿cuál sería, por ejemplo, la diferencia entre estar respirando por la nariz y por lo tanto estar percibiendo olores y no hacerlo desde el punto de vista de la neurociencia? Bueno, pues mucho, porque lo que se ha visto es que la respiración impacta sobre el cerebro. Lo que pasa es que la que más impacta es la respiración nasal, porque cuando nosotros respiramos, inspiramos, tomamos el aire por la nariz, activamos en nuestro cerebro una estructura que se llama el bulbo olfativo, que está activada cuando la inspiración es nasal y no cuando es bucal, porque claro, el olfato está relacionado a la nariz. La importancia que tiene el bulbo olfativo no es solo para oler, sino que se ha visto que esa estructura, que es muy pequeñita en el cerebro, pero que tiene un impacto tremendo, está directamente relacionada con estructuras del cerebro que están involucradas tanto en la emoción como en la memoria. Por tanto, fíjate que hay un estudio de la Universidad de Stanford que muestra que el momento en el que tenemos más capacidad de memoria coincide con el momento en el que estamos inspirando y si lo hacemos por la nariz. Así que estamos perdiendo, al no conocer nuestra respiración nasal, estamos perdiendo una herramienta que nos podría ayudar muchísimo en el día a día. O sea que aprendemos o recordamos mejor si es que en ese momento estamos respirando por la nariz. Exactamente, eso es lo que mostraban estos estudios. En el momento de la inspiración nasal, la estructura que es el hipocampo, que está muy involucrada en el aprendizaje, en la memoria, en la asociación, está más activa. Y por tanto, la probabilidad de que ese recuerdo pueda ser codificado por las estructuras, por las redes neuronales, es mayor. Así que es importante, ¿no?, inspirar por la nariz y esa propiedad la perdemos si inspiramos por la boca. Y ahora, Nazaret, ¿qué pasa si nosotros, no sé si es recomendable, pero como
darle una función. O sea, por ejemplo, ¿sería razonable pensar que si estoy viviendo un momento grato me preocupara mucho de estar respirando por la nariz? ¿Tiene eso un impacto, el hecho de que yo empiece a administrar qué cosas sí quiero recordar bien y por lo tanto hacer que esa respiración sea más consciente? Exactamente, tú fíjate, ¿no?, que cuando nos sucede algo que no es agradable, dice, "Ah, se me cortó la respiración", como para no recordarlo, ¿no? Son mecanismos que utiliza automáticamente nuestro propio cuerpo, pero como dices, la respiración, si la sabemos utilizar, pues nos vale para acentuar un momento que está siendo placentero, para poder disfrutarlo con dicha, así como también la respiración nos puede ayudar tanto para gestionar procesos de dolor. Nosotros acabamos en nuestro grupo de publicar un artículo científico donde hemos visto que la respiración puede tener un papel analgésico. Esto, por ejemplo, lo hemos visto en personas que tienen dolor crónico o cuando estamos pasando por una situación que a lo mejor es un poquito estresante, es un conflicto que nos está costando un poquito, pues aprender a respirar de otra forma nos ayuda a llevar la situación de otra manera. O sea, que se convierte como en una herramienta que nosotros voluntariamente podemos ir moldeando según la situación. Porque fíjate que la respiración tiene una peculiaridad respecto al resto de los sistemas del cuerpo y es que nosotros podemos cambiarla voluntariamente. O sea, yo no puedo incidir en lo que está haciendo mi estómago u otros órganos voluntariamente, no puedo controlarlo. Sin embargo, la respiración sí. Yo puedo empezar a respirar rápido, a respirar lento, a entrecortarla, ¿no? Tenemos un acceso voluntario. Entonces, aprender a gestionar conscientemente la respiración y adaptarla a la situación que estamos viviendo en ese momento, pues nos proporciona herramientas para llevarlo mejor, claro. Ahora, los otros sentidos. Ya sabemos o estamos entendiendo mejor ahora el superpoder o la particularidad que tiene el olfato. Los otros sentidos, ¿qué roles pueden cumplir para gestionar mejor nuestro bienestar? Bueno, pues absolutamente, pero hay uno que yo destacaría y que me parece muy, muy importante y sobre todo también en la infancia, pero bueno, en cualquier edad, que es el tacto, ¿no? Pues normalmente, ¿no?, en nuestras sociedades pues ya hemos perdido ese hábito a lo mejor de acariciarnos unos a otros, ¿no? Pues hay estudios que muestran que el poder de una caricia tiene una repercusión sobre el sistema nervioso que dura horas, ¿no? Entonces esa capacidad, esa gran poder que tenemos, ¿no?, de poder acariciar a una persona, el contacto físico entre las personas es algo que nuestro cerebro necesita, pero en el caso de la infancia pues se ha visto, ¿no?, que si nosotros pues tocamos a nuestros niños, ¿no?, y lo hacemos pues más piel a piel, ¿no?, a través de la ropa, pues esto, por ejemplo, es algo que calma. Se hizo un experimento fantástico, ¿no?, donde pues eran unos bebés a los que tenían que pinchar, ¿no?, para hacer algún tipo de prueba. Si en ese momento su mamá o su papá les estaban tocando, no a través de la ropa, sino había ese contacto piel a piel, la respuesta de su cuerpo, del cuerpo de los niños a ese pinchazo era menor. El dolor que sentían era menor que si no se les estaba tocando o se les tocaba a través de la ropa. Y lo mismo sucede con nosotros mismos, ¿no? La capacidad de automasaje, la capacidad de acariciarnos, esto es algo que está produciendo, está favoreciendo procesos de relajación y calma en nuestro propio cerebro. Eso sí que es una práctica que nadie nos enseña o que nadie nos promueve. ¿Está científicamente comprobado que hacer ese tipo de gestos de cuidarnos a nosotros o acariciarnos a nosotros mismos tiene un impacto en nuestro bienestar? Sí, absolutamente. Y si lo haces con esa voluntad, ¿no? Es decir, bueno, me voy a acariciar, ¿no? Pues este gesto de abrazar, todos los gestos del cuerpo son interpretados por el cerebro y les da un significado, ¿no? Entonces el hecho de abrazar, cuando abrazas a alguien, pero abrazas a ti y hay ese a lo mejor ese estado de aceptación, hay un campo, ¿no?, que es fascinante, que es el de la amabilidad con uno mismo. Pues ahí es pionera la Universidad de Stanford y lo que ha visto es que la amabilidad con uno mismo es algo que favorece mucho la plasticidad neuronal en zonas que son tremendamente importantes, ¿no? Entonces hoy en día pues el favorecer ese trato amable
hacia uno mismo, la amabilidad más que la autoestima, pues ha visto que está relacionado con mucha más seguridad, por ejemplo, está relacionado con sueño, ¿no? Con la calidad del sueño. Y eso es algo que también en el que pues, pocas veces reparamos, ¿no? Pero el cómo nos dirigimos hacia nosotros mismos, la forma en que nos hablamos, que no depende tanto de las propiedades que tenga cada uno. No es tanto esa valoración de soy esto, soy lo otro, he conseguido esto, soy lo otro, sino es el cómo te miras, el cómo te tratas, el cómo se formula ese diálogo interior con el que nos hablamos, ¿no? Entonces esa amabilidad hacia uno mismo tiene un sustrato biológico que es muy importante y sí, por supuesto, hay mucha evidencia científica. Ahí estamos muchos apoyando pues, que se desarrollen más ese tipo de estudios porque yo creo que son una semilla muy bonita para plantar en la sociedad. Claro, cambian completamente la perspectiva. Tuvimos anteriormente en el programa una entrevistada que era especialista en compasión y de alguna forma era... El mensaje de fondo era la necesidad de encontrarse de una forma amable con uno mismo. Pero volviendo a lo que planteas, o juntando lo que planteas con la conversación de los sentidos, a veces nos cuesta mucho ser amables o autocompasivos porque somos estructuralmente y en nuestra formación original muy exigentes o hemos tenido una cultura de ese tipo. Sin embargo, tal vez puede ser más fácil justamente... En Chile decimos regalonearnos, o sea, como ser amables con nosotros y generar una situación de placer a través de los sentidos. O sea, ser amables prendiéndonos un olorcito, ser amables tratándonos con afecto, echándonos una cremita. Háblanos un poco de cómo los sentidos pueden ser tal vez una buena oportunidad para iniciar este camino de amabilidad personal. Bueno, pues lo que dices es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que empezar por el cuerpo y por las sensaciones es la forma, ¿no? Más directa de entrar en nuestra propia casa. Cuando hacemos ese replanteamiento de la conducta o de pues, un replanteamiento más de análisis de nuestra psicología, ahí pues sí es verdad que tenemos que ser acompañados, es mucho más complejo. Pero comenzar por esas sensaciones, observando las sensaciones del propio cuerpo. Por ejemplo, hay veces, ¿no? Que se juzga con cierta frivolidad, lo que tú has dicho, el cuidarse, ¿no? Pues no es tan solo ese aspecto estético, es el acto de voy a cuidar mi propio cuerpo, voy a cuidarme a mí, ¿no? Sin caer en esa esclavitud, ¿no? Pero dices ese momento, ¿no? El que uno pues se acaricia, es un rato que uno pasa consigo mismo, entonces esa caricia que nosotros recibimos, ¿no? Pero por ejemplo, ahí lo que se ha visto es que cuando hacemos eso, pero lo hacemos de forma consciente, la repercusión que tiene a nivel cerebral es mayor. Es decir, yo puedo estar haciendo esto casi de forma automática, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay si yo lo hago siendo consciente de las sensaciones que me puede estar produciendo pues esa caricia que estoy dando en mí misma, ¿no? Entonces es mucho más intensa si soy consciente y además si soy consciente de que lo estoy haciendo como un acto de amabilidad y de respeto hacia nosotros mismos. Claro, como que le ponemos un propósito, ¿no? Es como que el propósito mueve las montañas de la sociedad en tantos ámbitos distintos. Quisiera volver sobre una cita que veía antes de entrar a esta entrevista y habla sobre la necesidad de ser conscientes de nuestro cuerpo y de las señales que el cuerpo nos da. Vivimos en un mundo muy de la cabeza. Y tú además en una entrevista previa en Sanamente hablabas de la relevancia del mindfulness o las técnicas de aprender a estar presente, a habitar el presente, que es una de las grandes pérdidas que tenemos en este mundo de la cabeza, en este mundo del futuro, en este mundo de la tecnología, es que nos cuesta mucho habitarnos en el cuerpo y por lo tanto descubrirnos. Claro. Y pasa mucho que escuchamos estas historias de gente que llega con un diagnóstico de una enfermedad muy avanzada que no había notado. Es como, ¿cómo puedes no haber notado, no sé, que tenías un tumor gigante, por ejemplo, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿cómo tú recomendarías que las personas recuperáramos la capacidad de entender nuestro cuerpo o de sentirlo? Claro. Bueno, pues lo que dices es muy interesante porque sí que se ha documentado que hay una gran separación entre el cuerpo y la mente
y nos vivimos más en ese plano mental, ¿no? En mis propios pensamientos, en las ideas, cuando sucede algo, pues giramos más en torno a un análisis más que en una observación de lo que nos está sucediendo. Entonces, ante una emoción, si lo que yo quiero es observar lo que me está sucediendo, observo pues los pensamientos que vienen, pero la emoción está estrechamente vinculada al cuerpo. Por tanto, si no sé observar mi propio cuerpo, pues lo que se ha visto es que las personas que tienen menos conciencia corporal les cuesta más discernir una emoción de otra, ¿no? Entonces resulta más complejo saber si estoy aquí o estoy allá. El cuerpo nos marca también unas directrices que nos ayudan más a localizarnos, ¿no? Y ya desde esas sensaciones del propio cuerpo, pues como tú dices, poder intuir pues ciertos, por ejemplo, esto está muy relacionado con la salud mental. Ahí, Nazaret, ¿son los sentidos una buena puerta para empezar a entender, a experimentar el cuerpo y experimentar el presente? Sí, exactamente, ¿no? Porque yo creo que los sentidos, lo que, como tú has dicho muy bonito al principio, son esa ventana hacia el mundo, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo algo, pues lo estoy viendo yo, ¿no? No vemos las cosas como son, sino como somos. Entonces, en esa observación yo me conozco a mí misma, aprendo pues a observarme, aprendemos a escuchar, algo que no solemos hacer, no prestamos mucha atención a los sonidos que surgen alrededor, no prestamos atención a los olores, tenemos una cantidad de información alrededor que despreciamos, ¿no? Entonces pues vamos sordos, ciegos y mudos, y entonces esto pues yo creo que nos hace estar un poquito más perdidos, ¿no? Son una brújula, sin duda. Nazaret Castellanos, te quiero agradecer otra vez por haber estado acá con nosotros en Sanamente. Muchísimas gracias. Que te vaya bien. Con esta pista, señal, clave, tal vez podamos encontrar una manera de empezar a conectarnos con este camino que hemos recomendado mucho en Sanamente, que es el camino de mindfulness, de la capacidad de desarrollar una técnica que nos ayude a estar presentes. Sabemos que tiene enormes impactos en la salud mental y en el bienestar, y por lo mismo los sentidos pueden ser una buena puerta de entrada para esa ruta que nos parece tan distante a algunos o que nos cuesta tanto practicar. Vamos a una pausa y volvemos con más. Durante toda la vida vamos a vivir situaciones, circunstancias que nos hacen sentir de alguna manera superados, como que no podemos controlarlas, ¿verdad? Son situaciones en las que no sabemos bien cómo podemos lidiar con ellas. Algunas nos convierten en personas aterrorizadas, nos sentimos un poco como incapaces de administrarlo. ¿Qué es exactamente el estrés? ¿Cómo lo podemos enfrentar mejor? ¿Qué herramientas podríamos sacar de nuestra cajita para estar bien? Alex Penn, académico de Psicología de la Universidad Católica y director de investigación de Meetup, nos enseña cómo podemos manejar mejor una situación estresante. Estrés es un concepto muy utilizado tanto en nuestra vida cotidiana como en la psicología, que describe experiencias donde nos enfrentamos a demandas del ambiente, de nuestro contexto, de la situación en la que estamos, y que esas demandas requieren por parte de nuestra algún tipo de afrontamiento y algún tipo de solución. Cuando estas demandas exceden las capacidades que tenemos como personas para lidiar, resolver problemas, enfrentar nuestros recursos psicológicos, nuestra salud física, experimentamos estrés. Un evento no es estresante en sí mismo, solamente es estresante en relación a cómo yo estoy respondiendo a esa situación con mis recursos, con mis habilidades. La manera en que el estrés afecta a las personas es extremadamente individual. Siempre va a ser una combinación entre el tipo de estresor, la intensidad y las capacidades psicológicas y fisiológicas que están disponibles en un momento determinado por parte de una persona para lidiar con ese estresor. ¿Cómo hacemos para que nuestras capacidades de enfrentar situaciones estresantes se optimicen, sean más efectivas? Lo primero es aceptar que el estrés es parte de nuestras vidas y que el estrés requiere enfrentamiento activo, es decir, requiere que enfrentemos la situación
que no la evitemos, es muy importante notar lo que me está pasando. En la medida en que yo estoy consciente de mi reacción, yo puedo identificar que algo no está bien. Y si algo no está bien, yo puedo empezar a tomar ciertas acciones y ciertas medidas para remediar o para lidiar mejor con la situación estresante. Algunas veces para recuperarse de una situación estresante es importante retirarse de la situación para poder mejorar, optimizar nuestras capacidades psicológicas para enfrentarlo, a veces con ayuda profesional o ayuda de personas que nos puedan orientar. Existen tratamientos e intervenciones que son eficaces, principalmente basadas en atención focalizada, lo que se conoce como mindfulness, para ayudar a las personas a recuperarse de las reacciones negativas que producen las situaciones de estrés más intenso, estrés crónico e incluso estrés traumático. Llega el momento del punto de encuentro donde compartimos algunas ideas o algunos tips que nos ayuden a sentirnos mejor. Y vamos a partir con cómo podemos ayudar a niños, niñas y adolescentes en situación de emergencia. El Ministerio de Desarrollo Social y de Familia compartió 10 consejos que permiten apoyar a niños y niñas en situación de emergencia, como por ejemplo estas catástrofes que han ocurrido recientemente en nuestro país, los incendios, por ejemplo, ¿los recuerda? Entre estos destaca la importancia del apoyo afectivo, retomar gradualmente una rutina que nos ayude a entrar en una nueva normalidad, conversar de lo que está pasando sin duda si alguien se siente mal en vez de evitarlo. Si quieren entregar contención, es importante también poder recibir contención. Así que contenerse y apoyarse entre adultos también es una herramienta crucial de la comunidad. Además de colaborar a través de distintas herramientas frente a la emergencia, que todos seamos parte del problema. Si necesitas orientación en temas de desarrollo infantil, crianza, pueden llamar gratuitamente al 600-360-7777 para poder encontrar tal vez nuevas alternativas en esta situación difícil. Los árboles, las flores, el aire libre, la naturaleza en general nos arreglan la vida de muchas maneras. Disminuyen el estrés, aumentan nuestra sensación de bienestar. Y es en esa línea de lograr sentirnos mucho mejor que el silvicultor urbano Cecil Konig-Lendik propuso una regla 3-30-300. Se trata de una medida para crear ciudades que sean más saludables, donde propone que desde nuestro hogar se debe tener a la vista 3 árboles, vivir en un barrio con 30% de cubierta vegetal y estar al menos a 300 metros de un parque. Uf, pero eso es el Edén. El impacto de estar rodeado de vegetación afecta incluso la cantidad de medicamentos que son consumidos por la población, ya que según un estudio del Instituto de Salud Global realizado en Barcelona, vivir cerca de árboles y zonas verdes tiene correlación con una mejor salud mental y también con un menor consumo de remedios. Propuestas para considerar en Chile y tal vez diseñar el Chile del futuro. Son pocos los sectores que realmente tienen acceso a espacios verdes y sobre todo con esta regla que acaba de proponer este silvicultor. El 50% de las comunas del país están por debajo del rango de 5 metros cuadrados de área verde por habitante. Imagínense cuán lejos estamos. Pero si no tiene 3 árboles a la vista, definitivamente puede que tenga un humano a la vista. Y a veces ese humano o esa humana tienen una técnica, una herramienta para sentirnos mejor. Aquí escuchamos lo que ustedes mismos nos recomiendan. Soy Camila Flores, tengo 27 años y soy comunicadora audiovisual. Emocionalmente como en un sub y baja. Algunos días estoy mejor que otros, pero siempre estoy como en esa constante lucha de obviamente permanecer más como en esa emoción de felicidad. Pero obviamente siempre hay como esos bajos en los cuales uno dice no puedo salir de esta depresión o de esta tristeza, no puedo superar este sentimiento. Y entonces después cuando empiezas como a vivirlo, deja de estar un día y es bacán. Y en eso estoy, así como un sub y bajo. La verdad, mantenerte feliz cuesta un poco, porque estamos como inmersos en un sistema que hace que nuestro tiempo sea utilizado más que nada para generar algo. Y en este caso sería generar dinero para poder vivir.
Entonces vamos perdiendo el tiempo de poder encontrar esos momentos de recreación que nos puedan hacer felices a futuro o en el momento de despejarnos un poco la mente. Entonces, si bien de repente pueden ser quizás 5 minutos o de repente el viaje en metro, yo soy de San Bernardo, entonces viajar desde el centro de Santiago a San Bernardo es como una meditación con mucha gente. Entonces como que ya si no hay tiempo, utilizar ese tiempo como para poder relajarme. Me gusta andar en bicicleta, yo soy de Los Ángeles y me vine a vivir a Santiago hace muy poco, entonces como que el cambio ha sido brusco, pero intento encontrar una placita bonita, un entorno bonito y relajado en donde pueda sentarme y escuchar música, mirar los arbolitos y como conectarme con el sur un ratito más. Y eso me ayuda igual a como bajar la ansiedad. En Sanamente hemos abordado muchos temas, distintos trastornos, dolores, técnicas, profundidades, herramientas. Desde el ámbito clínico nos hemos metido en, de verdad, muchas materias, pero no hemos hablado, y eso me parece sorprendente, de psicosis. Factores biológicos, factores ambientales podrían ser las causas de esta enfermedad que se manifiesta en Chile la mayoría de las veces en jóvenes entre 15 y 19 años. ¿Qué es la psicosis? ¿Cómo se trata? ¿Cómo podemos identificarla y distinguirla de otro tipo de patología o trastorno? Para hablar de esto, estamos con Rocío Mayol, psicóloga clínica, especialista en psicosis y académica de la Universidad Alberto Hurtado y también de la Universidad de Chile. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Ayúdanos primero a entender qué es la psicosis. Mira, esa es una excelente pregunta, ya muchas veces no se sabe. Psicosis es un trastorno que afecta a la salud mental. ¿Y de qué manera la afecta? Bueno, es que la persona empieza a tener dificultades acerca de poder distinguir lo que es real y lo que no. Entonces empieza a haber una distancia, ¿cierto?, con la realidad. Y empieza una serie, ¿cierto?, de cuadros sintomáticos asociados con esto, por ejemplo, percibir cosas que el resto no percibe, sentir cosas que el resto no. Percibir cosas que el resto no percibe, como hay un objeto volando aquí, o percibir cosas más sutiles que el resto, ¿no? Como hay un olor a... Puede ser gradual, sí, es gradual dependiendo en la fase en la que esté. Entonces en eso es bien importante porque hay una etapa previa antes que se manifieste el cuadro clínico como tal, y esas son señales que hay que tomar, porque nos pueden ayudar a tomar acciones más rápidas. Y esas señales son estas que tú dices, por ejemplo, que la persona empiece a sentir, tener alteraciones del pensamiento, como que las ideas se le desordenan, tener discursos que no son incoherentes, alteraciones de la sensación, el poder sentir cosas que no hay objeto para poder comprobar, se pueden escuchar voces, se pueden ver, es menos probable, pero también ocurre que se vean cosas que el resto no ve. Ahora, me parece muy complicado, pero más aún en la época que estamos viviendo como de la posverdad, ¿no? Porque estamos en un momento en que la verdad o lo real está aún más lejos de lo que pudo haber estado antes en la percepción humana, a propósito del impacto que tiene la tecnología en nosotros. Entonces estamos viendo desarrollos de grandes corrientes de ideas, de cosas que no tienen que ver con la realidad, como por ejemplo los negacionistas, o lo podemos llegar a corrientes conspiranoicas, ¿verdad? ¿Cómo uno sabe que su hijo o su hija no está teniendo un cuadro psicótico, sino que más bien se metió en el grupo equivocado de WhatsApp o de Internet? Mira, sí, es interesante, pero ¿qué es lo que uno podría ver? Que esto no es particular, no es solo que... No está asociado a un tema solamente. Claro, no es solo un tema o no es solo un síntoma, también son un grupo. Entonces, que se ven cambios en la conducta. Por ejemplo, empieza el retraimiento social, el no querer compartir, el no querer mirar y hablar con otros. El que hayan cosas que, por ejemplo, no se pueden corroborar. ¿Ya? O sea, si yo te digo, mira, aquí estoy en un sillón gris, tú lo puedes corroborar y vamos a tener una realidad compartida. Cuando eso no ocurre, ahí vamos viendo que hay algo que se está distanciando.
que yo lo puedo, en el fondo, pueda corroborar con otros que estamos viendo más o menos, ¿cierto? Lo mismo. ¿Cuál es la prevalencia de esta patología en la población? Es de un 0,6% en la población general. Cuando hablamos de psicosis son varias, ¿ya? La más conocida es la esquizofrenia, la que a veces tiene más cobertura, también la que se conoce poco, se hace difusión también, baja difusión, pero esa es una de varias. O sea, ¿Y las otras cómo se llaman? Mira, están los trastornos afectivos bipolares con psicosis, hay depresiones con psicosis, existe trastorno esquizoafectivo, o sea, es un grupo, ya donde la más conocida yo podría apostar que es esquizofrenia, que es la que la gente cuando dice psicosis, sinónimo, pero no es lo mismo. Tiene cuadros y cursos distintos, pero forman un grupo. Es un grupo de trastornos. Pero la esquizofrenia es un tipo de psicosis. Es una de ellas. Y es la más extrema. Mira, no sé si la más extrema. No, es de estos cuadros, cada una tiene su complejidad. Ahora, imaginemos que estamos empezamos a entender que tal vez estamos viviendo esto. ¿Qué tratamiento tiene? ¿Es un tratamiento siempre medicalizado? ¿Cómo se avanza? Mira, depende de la etapa en la que uno la pesquise. Como les decía, entre antes es mejor. Hay más oportunidades, ¿cierto? Incluso podría no configurar el cuadro, ¿ya? O sea, la prevención. Tenemos una etapa de la prevención, donde ahí es la psicoterapia. La psicoterapia más recomendada es la cognitivo-conductual. Hay mucha psicoterapia, esta es la que está... ¿Por qué se recomienda eso? Mira, tiene que ver por la efectividad, por las publicaciones, las investigaciones, que se ha visto que en la efectividad, ¿cierto?, es mayor en este tipo de terapias con este tipo de cuadros. A ver, y qué difícil, porque puede ser muy fácil identificar a alguien que tiene un cuadro psicótico cuando está en su nivel máximo, ¿no? Cuando está viendo cosas o está sintiendo cosas que son demasiado distantes. Pero, ¿cómo yo identifico una psicosis temprana? Sí, mira, ahí hay varios actores y actrices. Uno es, por ejemplo, la pesquisa en el colegio. Ya en el colegio, el poder ver los cuadros y no como hoy, mira, esto en realidad es maña, es que no quiere. ¿Qué tipo de cosas te reporta el colegio en una etapa temprana? Por ejemplo, ver la emocionalidad que esté desbordada o que haya conductas que sean distintas a las del grupo. Que se está aislando, que está medio depre, exacto. o que exagera mucho en algunos casos. Está teniendo interpretaciones que el grupo no ve. Está teniendo, de repente dice historias que no son compartidas con el grupo. Ya, el colegio. Esas conductas de extrañeza, esos son indicadores donde uno debería consultar. Y la consulta temprana es a psiquiatría, ¿cierto? Y tratar lo mayor posible de que sean personas especializadas, o sea, llegar a psiquiatría, ¿cierto? Psicología. Solo que en esto yo diría que el primer paso sería ir a estos dos, como psiquiatría, psicología, previo. Luego hay un GES, o sea, hay una garantía explícita en salud que cubre los primeros episodios. Entonces ahí también hay otro tipo de estrategias ya cuando se confirma el diagnóstico. Y ahí nuevamente la confirmación del diagnóstico lo hace un especialista. ¿Qué factores me hacen a mí estar potencialmente en la población que tiene posibilidades de desarrollar una psicosis? Mira, el modelo que se ha propuesto, el más fuerte, el de vulnerabilidad al estrés, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo se llega a esa vulnerabilidad? La verdad es que es multifactorial, por eso la complejidad. Entonces, uno debería resguardar las distintas etapas del ciclo vital, ¿cierto? Desde el embarazo. Eso, tía, justamente para allá iba mi pregunta. ¿Cuál es la relevancia del cuidado de la infancia en la prevención de este tipo? Es muy importante. O sea, ¿se ha visto que la gente que tiene psicosis tuvo problemas o tiene algún rasgo en la infancia? Claro, han habido, por ejemplo, dificultades en el embarazo, eventos traumáticos en la edad temprana, ¿cierto? Con eventos traumáticos me refiero a abuso, ¿cierto? Violencia. Exacto. La pobreza también está asociada aquí a un factor de riesgo, porque la pobreza tiene una carga de estrés muy alto. Y en Chile, que tenemos tan mal cuidado de la infancia y nuestros servicios, además públicos, funcionan mal.
los indicadores que se publican año a año, ¿cuál es peor que el anterior, digamos? ¿Es mayor la psicosis que en otros países? Mira, no. No es mayor, pero sí en otros países se está trabajando por la pesquisa temprana. Los departamentos, ¿cierto?, que hacen pesquisa temprana tienen mejores pronósticos. Entonces acá, claro, ¿qué pasa? Que el pronóstico es más severo que en los países que instauran medidas tempranas. ¿Y aumentó la psicosis después de la pandemia? Mira, yo no he visto... Todavía no tenemos esa información. No hemos visto. Yo no la he visto, no hay ese tipo de información. Si es que aumentó por lo que pasó, ¿cierto?, por este año pandémico. ¿Y cómo se distingue porque cuando nos hablaste de la familia que pertenece que está dentro de este posible trastorno, también mencionabas una depresión que tuviera como un apellido de psicosis, sí, u otros, ¿no? ¿Cómo yo sé que mi hijo o mi hija está atravesando, es más bien, no sé, tiene el trastorno bipolar y no es una psicosis? ¿Cómo uno distingue, sobre todo en etapas iniciales, donde tal vez los síntomas no son tan exagerados o tan visibles? Mira, probablemente una familia va a costar que haga esa distinción. Por eso hay que ir a un especialista. En realidad, más que hacer la distinción en qué cuadro podría ser, es encender la alerta y decir, mira, esto requiere que un especialista lo vea. Entonces, es ir y consultar, porque en esto tiene que haber un ojo experto para poder distinguir las distintas posibilidades que puedan haber. ¿Y la prevalencia es mayor en población vulnerable? Es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo. Y de hecho hay un estudio chileno bien interesante que muestra cómo la pobreza incide en la prevalencia en psicosis. Entonces, en ese sentido, y ese es uno de otros factores. Cuando tenemos este modelo de vulnerabilidad al estrés, quiere decir que nuestra biología, ¿cierto?, tiene como en este gran edificio hay algunas partes que estarían, ¿cierto?, más débiles o que les faltaría más fuerza, ¿cierto?, o que no están, y que cuando yo voy poniendo peso, ¿qué es lo que hace? Esta base se cae. Entonces, dependiendo de cómo es mi base, es que cómo yo voy a reaccionar a esos eventos estresantes. Ya, y desde ese punto de vista, ¿cómo construimos una base resiliente frente al estrés? Mira, bueno, aquí son hay que hacer ver distintos focos, ¿cierto? Entonces tenemos, bueno, alimentación, ¿cierto? Entornos que sean tranquilos, ¿cierto? Que estén exentos de violencia. También dentro de las familias, el buscar el apoyo familiar para ella, manejo parental. En los colegios también tenemos un soporte. Evitar el consumo de drogas. La droga es un detonante, es un gatillante. Entonces, evitar el consumo. ¿Todas las drogas son igualmente peligrosas para la psicosis? En la vulnerabilidad de estrés, sí. Uno debería evitar las drogas. Sí, debería haber evitarla. ¿Y por qué se desencadena principalmente entre los 15 y los 19 años? ¿Hay algo en el cerebro que hace que eso se rompa en ese momento? Sí, de hecho se ha hablado del cerebro adolescente. Hay muchos cambios conformacionales a nivel cerebral, de la actividad cerebral, hay hormonas también participando. Entonces el cambio biológico que hay en esa etapa es lo que hace que sea una etapa de vulnerabilidad, pero también una ventana de oportunidad. Entonces, esto que nosotros podemos ver, mira, puede ser un periodo crítico, también puede ser una ventana de oportunidad para intervenir y apoyar. Por eso la psicoterapia, el consultar, ¿cierto?, y el tener entornos resguardados ayudaría en esto. Rocío, te quiero agradecer por esta entrevista, realmente un universo que no habíamos explorado, así que gracias por estar aquí en Sanamente. Gracias a ti por la invitación y por abordar este tema. Es un lugar que nos da miedo, la posibilidad sobre todo de que un hijo o una hija adolescente pueda atravesar por un trastorno, una enfermedad de este tipo es
la peor pesadilla de cualquier padre. Sin embargo, ya hemos visto en distintos casos que el diagnóstico temprano mejora mucho el resultado y el bienestar de esa persona en el futuro. Por lo mismo, el llamado es a que nos eduquemos y compartamos estos conocimientos en comunidad, que seamos una comunidad para que podamos identificar justamente estas grandes alertas a tiempo. Vamos a cambiar, como es el caso, radicalmente de tema, y es una temporada esta que acaba de terminar, la de los amigos secretos, Navidad. Nosotros siempre hacemos el amigo secreto tarde aquí en el equipo de Sanamente. De hecho, probablemente lo celebremos ahora. Y es que este gesto de regalar implica mucho más de lo que pensamos, de solo el acto tal vez consumista que vemos. Para nuestro cerebro tiene un valor específico y se los explicamos en esta cápsula. Te toca amigo secreto y sabes perfectamente qué regalarle a esa persona. Y es que el ritual de los regalos puede ser algo muy especial, pero ¿por qué nos emocionamos? El gesto de recibir o entregar un regalo despierta en nosotros un abanico de sensaciones, o más bien un cóctel de hormonas y neurotransmisores, como la oxitocina, la dopamina, la serotonina y endorfina, las que están vinculadas a la satisfacción y bienestar. Cuando recibimos un regalo se ponen en funcionamiento las estructuras destinadas al procesamiento de la información emocional. Es lo que sentimos cuando alguna persona se preocupa de nosotros o cuando alguien se acuerda de una fecha que consideramos muy importante. Por eso no te estreses al momento de buscar un regalo y no olvides que más que un objeto en concreto es sobre todo un gesto. Antes de irnos les informamos sobre Fundación José Ignacio y les queremos recomendar para todos aquellos que buscan información específica sobre el suicidio infanto-juvenil para poder recuperar el sentido de la vida luego de la pérdida de esos jóvenes y acompañar a papás y mamás que han perdido un hijo o una hija por suicidio. Esta fundación tiene distintas herramientas y es una comunidad que se ha formado en torno a esa necesidad específica tan terrible que puede ser perder un hijo o una hija. Si quieren conocer más información, pueden ingresar al sitio www.fundacionjoseignacio.org. Y nosotros con esta recomendación, que nunca está de más, porque la brecha que tenemos de información sobre suicidio es tan grande que mencionarlo e invitarlos a ustedes a ser parte de esa comunidad que sostiene a otros que lo necesitan es más importante que nunca. Nosotros nos vemos pronto en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.